46 de la mañana, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos acompaña Gonzalo Prialé, representante de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, a propósito pues de este anuncio ayer del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, quien afirmó en Cusco, bueno, que a pesar de este término, esta resolución del contrato por mutuo disenso con Kunturhuasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, este va a seguir adelante y por lo pronto el Estado ya va a iniciar el proceso de remoción de tierras como obra pública, que es más o menos, creo yo, lo que igual le iba a hacer con o sin Kunturhuasi. Esto nos daría pues un tiempo o un paréntesis o un margen de ganar tiempo, ganar espacio para poder seguir adelante el proyecto. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Señor Prialé, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Bueno, es buena la decisión de arrancar el tema de la remoción de tierras para no parar el proyecto. Hay quienes dicen que mientras no se sepa cuál va a ser el modelo, la remoción de tierras tampoco se podría hacer, que habría que especificar cuál va a ser la modalidad. ¿Es eso necesario? Bueno, la verdad no es buena idea. Sí es buena idea arrancar con el movimiento de tierras que puede durar 1 año y medio, quizás 2 años. Y en ese lapso se puede preparar el concurso para la etapa de construcción y la de operación y mantenimiento. Ahora, así que sincroniza muy bien. Ahora, ¿cuál debería ser la figura? Se está imponiendo el tema de la obra pública, es decir, que el Estado contrate separadamente estos procesos y ya no sea una APP, ¿no?, por la cual el mismo constructor se encarga de administrar el aeropuerto. ¿Está de acuerdo con esto, que sea finalmente obra pública, o había todavía la posibilidad de hacer una APP? Estoy seguro que cuando esto se analice con cuidado, detenimiento y sin apasionamiento, las cosas van a salir a la luz. La verdad es que algunos dicen que los aeropuertos se han construido por obra pública y ¿para qué necesitamos hacerlos ahora? Construirlos como APP, pero es que hay que ver cuándo. El aeropuerto del Cusco se inauguró en diciembre de 1964 y el aeropuerto Jorge Chávez se inauguró en el verano de 1965. En esa época no había APPs, ¿cómo querían que las hagan? Así que eso no es ningún tipo de argumento. Ahora, respecto a obra pública o APP, la verdad es que la APP tiene ventajas. Una es que hay una garantía de calidad, porque quien construye después opera y mantiene por 30 años. Es la obra que el mismo concesionario va a manejar. Más le vale hacerla perfectamente bien, porque después va a ser responsable de cualquier desperfecto. En cambio, si quien construye es alguien contratado para el efecto, que su objetivo es construir, pero no el servicio que va a dar durante 30 años, puede haber problemas. Y cuando entre a tallar el operador, de repente se encuentra con que hay defectos y va a haber ahí un problema tremendo. Obra pública no es necesariamente, bueno, se supone que es por un lado un constructor y por otro lado otro operador, son dos procesos distintos. Podría ser el mismo, pero ya sería pues una suerte de coincidencia. Sería muy raro. Es extraño esto. En términos de lo que el Estado gana en un aeropuerto, en lo que podría ser una APP o una obra pública, ¿hay bastante diferencia? Cuando hablamos de la tajada que le toca por la administración, por la concesión. No, es que eso hay que verlo por el lado de los niveles de servicio. En una asociación público-privada el objetivo son los niveles del servicio, la calidad, la atención, el éxito de la operación durante las siguientes décadas. En una obra pública el tema es construir, terminar y después que alguien se encargue del mantenimiento. El Estado no mantiene. Así que eso hay que tenerlo claro. El problema es ni se una hace figura la obra ni la otra. Y luego no la mantiene. Eso es una invitación a grandes problemas. Por otro lado, cuando el Estado financia el 100% de la construcción en una obra pública y la paga mientras se construye. En una APP bien planteada, que es lo que sugerimos para Chinchero, una APP de nueva generación, como las que Proinversión ha prometido, el contrato es: el constructor financia toda la construcción. Cuando termina la construcción, la entrega terminada, y en ese momento el Estado comienza a reembolsarle lo que financió la construcción
durante los siguientes 15, 20 o 30 años. Ahora, pero entonces lo que hablábamos en una figura como la de Conturhuasi, que fue cuestionada en su momento, era de un lado, bueno, todo este tema de la estructura financiera, que si el Estado al final lo que iba a hacer era adelanto de obra, ¿verdad? Era creo de 10% en 10% sí, lo que le iba entregando al concesionario, en este caso Conturhuasi, para la construcción. Ya no hablamos de eso, entonces hablamos una APP de nueva generación, como usted describe, es el Estado financia 0, privado financia 100% de la construcción. Y el Estado le va pagando luego le reembolsa cuando termina la construcción en el plazo acordado. No va a poder hacer esto porque claramente no tenía las espaldas financieras, según justamente lo que se criticó. Eso fue uno de los orígenes de este problema, ¿no? Estamos ante la posibilidad de solucionarlo de la mejor forma posible. Estas APPs de nueva generación tienen esa ventaja, son claras en ese sentido. Por otro lado, en una obra pública el Estado asume el 100% del riesgo, todos los riesgos. Cualquier cosa que salga mal, el Estado responde. En cambio, en una APP los riesgos se comparten o se redistribuyen, y el riesgo del diseño, de la construcción, cualquier defecto, eso es responsabilidad de quien construye. ¿Cómo pasa a ser la negociación con Conturhuasi? Porque hasta ahora lo que sabemos es que el contrato se ha rescindido de mutuo acuerdo y, por ejemplo, Carlos Brus ha dicho deberíamos comprarle los estudios a Conturhuasi, pero en realidad no sabemos cuáles son los términos de evidentemente, esa negociación para que Conturhuasi, por ejemplo, no nos lleve a tribunales internacionales, que es lo que parece que está viendo, un acuerdo. ¿Sabemos en estos casos cuánto es lo que se le paga a un concesionario, ¿no? En esta figura hay quienes dicen, oye, no tenías por qué haber pagado nada con todas las deficiencias que Conturhuasi había presentado a lo largo del proceso. ¿Qué sabemos o qué conoceríamos? ¿Qué sería una negociación típica en este sentido? Es muy difícil especular porque habría que conocer toda la información. El hecho es que hay un expediente listo, un estudio definitivo de ingeniería aprobado, que por supuesto que va a servir. Tal vez no sea el 100% del estudio que se va a usar, pero está muy cerca, así que se ahorra mucho tiempo. Eso tiene un valor, hay que reconocerlo. Es una discusión que esperamos sea amistosa y sobre todo que no esté afectada o empañada por críticos que, siendo políticos, comienzan a dar opiniones técnicas y dentro de poco nos van a decir cómo construir. Claro, pero llamó la atención el hecho que el ministro Yufra diga, abrimos este periodo de 3 meses como de espacio, ¿no?, de negociación, y a los 2 días diga, bueno, ya sencillamente no está la posibilidad de seguir adelante el contrato con Conturhuasi. Esto quiere decir que la negociación ha sido bastante rápida, me imagino. Lo que yo sabía incluso es que el propio Conturhuasi, y es lo que hasta Martín Vizcarra dio a entender, que el propio Conturhuasi sabía que esto ya se había complicado mucho políticamente para ellos mismos. Claro, era como comprar un problema a futuro, innecesario. Mejor salir amistosamente. Además, hay que recordar que el grupo andino, que es uno de los accionistas de Conturhuasi, tiene varios contratos con el Estado en el puerto de Paita, varios aeropuertos. Tiene varios de manera que esta es una relación pues de largo plazo que no se puede maltratar fácilmente. Entonces, debe haber una buena actitud hacia lograr un arreglo amistoso. Ojalá que esto no se termine complicando por intervenciones. Miren, creo que el país ya está cansado de ver tanta denuncia, todo está mal, todo se mira para atrás. ¿Cómo creen que podríamos construir el mejor aeropuerto internacional posible para el Cusco mirando para atrás si nos quedamos empantanados en estas discusiones? Es el momento de encontrar la salida, y la salida es una APP moderna, de nueva generación, donde el privado asume riesgos, construye, cobra cuando termina, y la obra debe estar bien hecha. Y además, resulta que las expropiaciones están terminadas, que se sepa. Que siempre es un los permisos, estoy seguro que el gobierno del Cusco los va a otorgar muy rápido. Y la liberación de interferencias, que creo que es una línea de transmisión que atraviesa el terreno, eso se puede solucionar en los próximos 18 meses, de manera que a la firma del contrato estarían resueltas las expropiaciones, los permisos y las interferencias, y esto no lo para nadie, y la obra se hace en el tiempo contratado, y además en esas condiciones se atrae a los mejores inversionistas del mundo. Y hay que tener Estamos hablando de un destino tan atractivo como Cusco, además. Por supuesto, además es un aeropuerto interesante, nuevo, es un buen reto para la ingeniería,
Y otra cosa, hay muchos comentarios sobre que ahora que el movimiento de tierra se va a hacer como obra pública, no hay problema. De repente lo puede hacer el ejército. No simplifiquen tanto. El movimiento de tierras de un aeropuerto internacional en un lugar como Chinchero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Hay una red de drenaje que establecer. Esto no es una broma. Imagínense un movimiento de tierras mal hecho, el terraplén no bien completado. De repente se hace la pista y después comienza a tener ondulaciones. Eso es bien delicado. Hay que contratar a las firmas más capacitadas posibles para hacer el mejor movimiento de tierras. El Cusco se merece un buen aeropuerto y eso empieza desde el movimiento de tierras. No tomarlo a la ligera. Para terminar, una preocupación es la discusión hoy en la Comisión de Constitución sobre vamos a llamarlo así, la adenda, la modificación, el añadido al decreto de urgencia 003 que impide a empresas ya sentenciadas o procesadas por corrupción contratar con el Estado. La corriente que se está manejando, la hipótesis que se está manejando es añadir a esta figura a todas las que hubieran estado consorciadas con las empresas, es decir, Odebrecht, las brasileñas y demás. La preocupación que hay es que son casi 400 empresas las que se han consorciado en algún momento con las que realmente pues están en problemas. No solamente estamos hablando de Graña y Montero, que habría que tener pues un proceso serio para llegar a alguna definición, sino centenares más. ¿Qué efecto podría tener el hecho de involucrar a las consorciadas? Y además entiendo yo, no solamente es involucrar a las consorciadas, sino ya no estamos hablando de sentencias, casi que estaríamos hablando de una sospecha, una acusación o un señalamiento. Efectivamente, bastaría haber estado vinculado a Odebrecht o a cualquier empresa vinculada a Odebrecht durante lo que se denomina la comisión de los delitos para caer incurso en este decreto y perder el crédito, tener problemas para continuar. Francamente, este proyecto de ley 1410 está orientado a que las empresas quiebren. Incluso llega al extremo de involucrar a quienes hayan financiado, a quienes hayan estado asociados de alguna manera, o por ejemplo que hayan invertido en bolsa en las acciones de alguna empresa asociada con Odebrecht. Usted que conoce el mercado, no quedaría casi nadie. Eso es como una bomba de neutrón, es realmente arrasador, no es malo, es brutal. Hay que tener mucho cuidado con esto y sobre todo, empresas que no han reconocido culpabilidad, que no tienen un juicio abierto, por el solo hecho de haber estado asociados tendrían que perder el crédito y salir del mercado y sobre todo, si se quiere castigar responsables, pues hay que denunciarlos, debido proceso, juzgarlos, sentenciar. Eso toma un tiempo. Lo que no se puede hacer es asumir que hay que responder por algo que nadie ha llegado a aprobar simplemente porque están en el sector construcción. Esto acabaría con el sector construcción, sobre todo. ¿Quién va a construir las obras durante la reconstrucción? ¿Van a venir empresas extranjeras? Acá tenemos muchas empresas peruanas que no tienen razón de salir de mercado. Los accionistas que tengan problemas pueden vender acciones, ponerlas en un fideicomiso ciego, cambiar de directorio, hacer una reingeniería interna, introducir códigos de conducta y control interno. Todo se puede hacer. Lo que no es necesario hacer es liquidar las empresas. Sería una figura cataclísmica. Estamos hablando de cientos de miles de personas empleadas directamente en el sector construcción y más de 1 millón de personas que dependen de estos. Gravísimo, según lo describe. Gonzalo Prialé, gracias por estar con nosotros. Muchas Gonzalo gracias. Prialé de AFIN, discutiendo pues lo que va a ser el destino de Chinchero y lo que se va a discutir hoy en el Congreso. Mucho ojo.